Hola, bienvenido una vez más a tu canal Conociendo tu Biblia, tu canal de YouTube. Soy Big León. Ahora entramos a la sesión número 30, donde estudiaremos el capítulo 22, el último capítulo de este libro que hemos venido estudiando versículo a versículo. Y ya finalizando este estudio del libro de Apocalipsis, te queremos dar las gracias por tu atención y una vez más pidiéndote que te suscribas a este canal, que toques la campanita para que recibas notificaciones acerca de este canal. También nos apoyas obsequiándonos un like, compartiendo este material con otras personas, estudiando este material con otras personas, y también tus comentarios que hemos recibido nos ayudan a mejorar. Como lo dije al principio, llegamos al final de este capítulo, pero no quiere decir que hasta aquí llegamos. Posteriormente continuaremos con el estudio del libro de Efesios. Hoy entramos al capítulo 22 y le he titulado He aquí, vengo pronto. En el capítulo 21 de este libro que estudiamos, que lo estudiamos en dos ocasiones, porque lo hicimos en dos partes, y también parte de este capítulo 22, que nos habla del estado eterno, es decir, de la eternidad, también nos habla de la santa ciudad Jerusalén, y dentro de esa hermosa ciudad habitarán no solo la iglesia, sino también los santos de todas las dispensaciones anteriores y por supuesto a los santos surgidos en la tribulación, mismos que vivirán en esa tierra nueva. Y esto nos debe de llenar de esperanza. Quedan al final de este estudio muchos interrogantes. El Señor, en el libro de Deuteronomio, creo que es el capítulo 29, nos dice que las cosas que están escritas son para nosotros y las que no, pues las entenderemos cuando estemos en su presencia. Sin embargo, cuando estemos en su presencia, cara a cara, con el Padre y el Hijo, todo tendrá sentido y sabremos todas las respuestas y conoceremos todos los misterios. Con base a este preámbulo, entramos de lleno al versículo 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Después de toda la visión mostrada en el capítulo anterior, ahora al apóstol Juan le es permitido ver un río limpio, un río cristalino, un río sin contaminación, cuya agua es agua de vida. Y lo interesante es que este río brota del trono de Dios y del Cordero. Recordemos que en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 10 en adelante, nos habla de un río que regaba el huerto, y este a su vez se divide en 4 grandes ríos o brazos, de los cuales nada más ahora se mencionan el Tigris y el Éufrates. Dentro de la simbología bíblica, este río de agua viva, como me menciona aquí en el 22.1, nos indica plenitud de vida, y también nos detalla el versículo que tal río es resplandeciente como el cristal. Y cabe mencionar que si es un río cristalino, habla entonces de que tal río contiene aguas mansas, ya que de otra manera no podría ser, como lo marca aquí, reluciente, y mucho menos reflejar la gloria de Dios. Otra característica de este río es que sale del trono de Dios y del Cordero, y la simbología más aceptada es que Dios es fuente de vida. Algo que llama la atención en este versículo es el hecho que Dios Padre y el Hijo comparten el mismo trono. Y aquí la pregunta es, ¿cómo es que el Padre y el Hijo están en el mismo trono? ¿Cómo conciliar esta imagen? Bien,
En esta imagen de este versículo 22:1 vemos al Padre y al Hijo compartir el mismo trono. Y esto lo podemos dilucidar sabiendo que en el trono el Hijo hará visible al Dios invisible. Y ahí tenemos esos textos de Juan 1:18, 10:30, 14:9 del libro del Evangelio de Juan. Ahora, con respecto a la Trinidad, no podría yo saber si aquí se mantienen bien las tres personas, pero más adelante lo veremos. Versículo 22. En medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad o la sanidad de las naciones. Según algunos eruditos de la Biblia, este versículo representa dificultad con respecto a este árbol y su posición en relación al río. Algunos dicen que es el árbol de la vida mencionado en el libro de Génesis capítulo 2, 9 y 3, 22 al 24. Otros comentaristas de la Biblia dicen que son 12 árboles, dado que cada uno da fruto en cada mes. Algunos otros más dicen que es un fruto diferente cada mes. No sabría decirlo, es difícil este versículo. Lo que sí puedo rescatar de esto es que cada mes hay un fruto, lo que indica abundancia, dado que no estarán sujetos este árbol o árboles al orden o ciclo conocidos aquí en la tierra, y también considerando la profecía de Ezequiel 47:12, una porción que nos habla de un fruto permanente, y citando a John MacArthur, que nos dice que el hecho de que haya fruto cada mes no necesariamente implica temporalidad, ya que en el cielo no hay tiempo, sino más bien es una expresión humana para dar a entender una verdad, así como la abundancia de estos frutos. Ahora, con relación a las hojas del árbol que aquí se menciona, igualmente me declaro ignorante o no conozco, dado que si en la Nueva Jerusalén estaremos con cuerpos glorificados y libres de toda maldad y no sujetos a espacio y tiempo, ¿cómo es que las hojas de este árbol serán para sanidad de las naciones? Esa es la pregunta. Como respuesta, recojo lo que algunos escritores bíblicos dicen respecto a estas hojas de este árbol, que no son para sanidad, dado que no hay enfermedad como tal, sino más bien son para bienestar y plenitud de las naciones. Quienes consumirán estas hojas será como disfrutar de algo. Versículo 3. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Todos, como cristianos, sabemos que a raíz del pecado de Adán, la tierra, la relación con Dios quedó rota, y por tanto la tierra entró en maldición. Esto también lo dice Romanos 8. Sin embargo, gracias a la obra redentora de Jesucristo, esta maldición queda eliminada para los que en él han puesto su confianza. Ahora podemos pues decir que la maldición de Génesis 3 es el resultado del pecado. Luego, ya en el milenio, en las nuevas generaciones, habrá también quienes no reconozcan a Jesucristo como Salvador, y que son los que se levantarán contra el Hijo en aquella batalla final. Recuerden, cuando Satanás es soltado después de 1000 años, es soltado por un poco de tiempo. Pero en la eternidad, recordemos que el milenio es un paso previo para la eternidad. En la eternidad tal cual no habrá esta maldición a causa del pecado.
¿Por qué? Recordemos que Satanás, el falso profeta y la bestia fueron echados al lago de fuego y ahí le siguieron en el juicio del gran trono blanco todas aquellas personas de todos los tiempos que sufrieron o que sufrirán la muerte segunda, es decir, condenados a ese fuego eterno. De tal forma que la presencia de Dios, y le dirijo en perfecta unidad, como se comentó en el versículo 1 de este capítulo, el Hijo en forma visible hará conocer al Dios invisible, de tal forma que la nueva Jerusalén, donde habita la gloria de Dios, sus siervos le adorarán. Y es muy probable que haya más actividades en el cielo. No sabría decir qué tipos de actividades, aunque la Biblia no lo dice, personalmente que creo que sí habrá otras tareas a realizar. No se quede usted con la idea de que vamos a estar con unas alitas y flotando en unas nubecitas y tocando nuestra arpa. Seguramente habrá más cosas que hacer. Versículo 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. El libro de Éxodo 33:20 nos dice claramente que ningún ser humano puede ver el rostro de Dios y vivir. Y esto es bastante importante, porque en la condición de humano, de pecador, no redimido y aún redimido ahorita, irremediablemente estaríamos muertos al intentar ver su cara. Por eso es necesaria la transformación de este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, como nos lo menciona 1 Corintios 15:52 y también 1 de Pedro capítulo 1, y así poder disfrutar de la presencia de Dios. Esto es de veras de vital relevancia, porque con esto Jesucristo hizo posible lo imposible, es decir, darnos en virtud de su obra un corazón puro que de otra manera no sería posible ver cara a cara al Padre. Mateo 5:8 dice que los puros verán a Dios. De tal forma que el creyente será semejante a Jesucristo para poder ver el rostro de Dios y no perecer en el intento. Aparte, está la identificación divina en la frente de cada redimido. Ya lo vimos ahorita en este versículo, lo cual expresa ser propiedad de Dios. Y me llama la atención esta identificación por parte de Dios, porque es en contraposición al sello de la bestia. El sello de la bestia habla de un control y dominio y esclavitud. En el caso de aquí que tenemos esa marca, una marca que solamente Dios verá, habla de que somos propiedad de Dios y somos protección o somos protegidos por parte de Dios. Versículo 5 dice, y no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Bien, no habrá tinieblas. Ante esta luminosa presencia de Dios, será tal el fulgor que ninguna luminaria física o artificial conocida podrá equipararse a la luz que brota de la presencia de Dios. En este lugar estaremos rodeados de su gloria, de la Shekinah por toda la eternidad, y para rematar, está la bendición de reinar con Él por los siglos de los siglos. Permítame hacer la siguiente expresión. Mi mente finita no logra dimensionar este hecho y creo que usted también debería pensar en esta gran bendición o esta gran promesa que tenemos cuando estemos en su presencia. Versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder. Me llama la atención la expresión, estas palabras son fieles y verdaderas.
Son las mismas palabras que dijo el Señor Jesucristo en Apocalipsis 19, del 9 al 10, y también en el 21:5. Es una expresión que declara autoridad y autenticidad. ¿Por qué? Porque vienen directamente de Dios. Por tanto, su cumplimiento es inminente. Se va a cumplir lo que Dios ha dicho. Y luego la siguiente expresión de este versículo nos indica que es el Espíritu Santo quien ha inspirado, dice el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado a su ángel, es el Espíritu Santo quien ha inspirado las Escrituras, siendo Jesucristo la parte medular de la profecía y de su cumplimiento. Por tanto, debemos esperar con fe el cumplimiento de dichas profecías. Ahí tenemos los textos, si usted los quiere revisar. Isaías 46, 9, 10, Hebreos 1, 12, Primera de Pedro 19. Entonces vemos que ahí Jesucristo es la parte medular de la profecía y por supuesto del cumplimiento. Bien, es importante considerar el hecho que Dios en su soberanía lo mismo puede utilizar tanto a hombres como a ángeles para comunicar su mensaje. Ahí tenemos algunos textos de Génesis 18, Daniel 8, Hechos 10, 13, y que su cumplimiento, como lo marca aquí este texto, está totalmente a la puerta. Versículo 7. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de esta profecía. Como lo dije en el comentario del verso anterior, el mensaje acerca del regreso de Jesús fue anunciado por los ángeles y por los hombres de Dios, y aún por Jesucristo mismo. Varias veces el Señor Jesucristo dijo que Él regresaría, que tendría que morir y que después regresaría. Pero aquí dice, vengo pronto, dice varias veces. Es una expresión que indudablemente fue dicha por Jesús, y si fue dicha por Jesús, es palabra de certeza absoluta. Pero para quienes guardan esta profecía y confían en tal promesa, hay una bienaventuranza, la sexta bienaventuranza. Y aquí hay algo interesante. La palabra griega guardar viene del griego tereo, tiene en Strong 5083, y que indica conservar, mantener, sin contaminar, retener. Y esto requiere relevancia, porque en estos tiempos, creer en la segunda venida del Señor Jesucristo y todo lo inherente a este verso, a este evento, a la gran mayoría de las personas les parece un invento de fanáticos. Consideremos también que no solo es guardar por guardar, sino obedecer su palabra. A eso se refiere la palabra guardar. Y esto incluye también anhelar su segunda venida, y para esperarlo viviendo en santidad, predicando el mensaje de salvación, comunicar a la gente su próximo retorno y todo lo que conlleva este hecho. Ahora, ¿cuándo sucederá esto? Pues, como dice la misma Escritura, nadie sabe la hora. Mas por las evidencias actuales, lo que estamos viviendo actualmente y padeciendo, todo indica que puede ser ya en cualquier momento. Todas las profecías se han cumplido. Estamos en tiempos difíciles y como verdaderos creyentes sabemos que el tiempo o el periodo de la iglesia está por concluir. Cada día se hace más difícil vivir como Dios nos lo ordena. Y esto producirá cambios en muchos de los que se dicen cristianos, de tal manera que algunos
están apostatando de la fe. Otros definitivamente abandonan la creencia en Cristo o en quien habían creído. Y es por eso la importancia de esta bienaventuranza. No quiere decir que las otras no lo sean, la cual es una recompensa a esta bienaventuranza, es una recompensa a la fidelidad y a la perseverancia de los santos, recompensas escritas y prometidas en su palabra y que se recibirán cuando estemos en su presencia. Versículo 8. Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Bien, en síntesis podemos ver que Juan es quien escribe estas palabras por orden divina, guiado por el Espíritu Santo. Pero también podemos observar que el apóstol Juan, ante la voz que escuchó, y según el verso anterior, pareciera que se encuentra confundido ante el impacto por la procedencia de dicha voz, y también de tal forma que una vez más se inclina ante este ángel, como ya lo había hecho anteriormente en el versículo 19:10. Ahora, es necesario dejar en claro lo siguiente. Juan no está cometiendo un acto de idolatría, dado que en su confusión ante la voz por demás impresionante de este ángel, cree estar delante del Hijo de Dios. Y la confirmación de esta aclaración la podemos ver en el verso siguiente. Dice, pero él me dijo, el ángel, mira, no lo hagas porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. La respuesta que vemos aquí por parte del ángel es una respuesta doble. Primeramente le dice al apóstol que no se incline ante él porque no está permitido inclinarse ante ninguna criatura por muy pura que ésta sea. Solo a Dios se debe honrar. Y segundo, el ángel le dice a Juan que él, o sea, el ángel, junto con Juan, son servidores del mismo Dios, como también lo son aquellos que obedecen a Dios, estableciendo entonces así un parámetro con relación al anticristo, quien de manera violenta demanda adoración, y concluye el ángel que solo Dios es digno de adoración, y la correcta interpretación de la palabra adorar habla de una acción continua que solo le corresponde a Dios. Versículo 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Es interesante que esta orden la encontramos de manera similar varias veces en la Escritura. Primero la vemos en el libro de Daniel 8:26, luego en el mismo en Daniel 12:4, dice guarda esta profecía para el tiempo del fin, y luego en Apocalipsis 5:1, en el 10:4, y ahora en este versículo, donde se nos pide, o donde se le pide más bien al apóstol Juan, no sellar estas palabras. ¿Cómo debo entender esto? Bien. Es una instrucción dada, primeramente vamos a ver a Daniel 8:26, cuando dice hasta el tiempo del fin, es decir, hasta estos días. Mira, como podemos también entonces apreciar, se trata de un resguardo temporal de la profecía de Daniel hasta que sea su momento, este momento. Y con respecto a Apocalipsis 5:1, recordemos que el rollo que menciona este capítulo contiene el plan profético de Dios que se desarrolla en los siguientes capítulos y luego solo puede ser abierto por el Cordero de Dios y nadie más puede hacerlo. Ahora,
En relación a Apocalipsis 10:4, es interesante porque el versículo nos menciona que a Juan le es mostrado el ángel con el librito. Tal vez recuerden ese pasaje. Y se le pide no escribir tal visión y por tanto queda sellada dicha visión, o sea, queda guardada. Y por lo mismo no la conocemos. Pero al llegar a este versículo, capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 10, se le pide al apóstol no guardar o sellar estas palabras proféticas, es decir, lo que estamos viendo y estudiando del libro de Apocalipsis, porque estas corresponden a este tiempo, dado que está cercano el cumplimiento y estas palabras, la predicación de esta palabra debe de ser de advertencia para el hombre. Y la prueba de que no deben de ser guardadas o selladas es la orden dada en Apocalipsis 1:3 y versículo 11, donde en el versículo 1:3 dice: hay una bienaventuranza para quien predica, para quien escucha, para quien pone en práctica la palabra profética de este libro que estamos estudiando. Ahora, con respecto a Apocalipsis 1:11, confirma que la difusión de este libro dice que debe de ser a todas las iglesias de todos los tiempos, y esto en sí mismo constituye una orden. Pero aquí hay algo que me entristece, que no quería decirlo. Infortunadamente, existen hoy en día muchas personas que de suyo propio han puesto sello a la palabra, a estas palabras proféticas. Personalmente, conozco algunos pastores que por el solo hecho de escuchar la palabra Apocalipsis les provoca miedo y por tal motivo no predican acerca de este libro. Otros, porque aluden no entender o porque para tales predicadores es un libro difícil. Y lo más triste de este caso es que aún existen pastores que dicen que este tipo de enseñanzas, escuche bien esto, que este tipo de enseñanzas no es lo suyo, que les es difícil enseñar este libro. Y también están los que dudan incluso del cumplimiento del libro de Apocalipsis. Están también, con respecto a sellar la palabra, están también los que para predicar acerca de este tema apocalíptico acuden a analogías con películas como los Avengers Endgame o del Capitán América. Dicen así: imagínense ustedes cómo pasa allí, así va a ser. Y otras películas por el estilo, sin considerar que tales películas tienen un alto contenido demoníaco. Y están también los pastores que acerca de esta doctrina les da lo mismo creer en una o en otra posición. ¿Y sabe con qué se excusan? Diciendo: Cristo es suficiente. Personalmente, creo que si no se predica acerca de los últimos tiempos y se predica sin la posición doctrinal correcta, es un acto de desobediencia. Sobre todo, las 7 bienaventuranzas dadas en este libro no serán dadas a tales cristianos, ya que predicar sobre el libro de Apocalipsis y los eventos por venir es exaltar el nombre de Cristo y su obra, y no hacerlo o hacerlo de manera incorrecta es sellar la palabra profética de Dios, y Dios demandará cuentas a estas personas. Versículo 11: el que es injusto sea injusto todavía, el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Hay en este versículo una palabra que debemos tener en cuenta porque se repite varias veces, y me refiero a la palabra todavía. Esta palabra
nos habla de un espacio de tiempo, es decir, un espacio de oportunidad, de tal manera que en ese todavía el injusto o el inmundo puede seguir, no es licencia para pecar, entiéndalo, puede seguir en esa conducta. Sin embargo, ¿hasta cuándo es esa oportunidad? Aquí está el problema. En cambio, el justo y el santo pueden seguir caminando en esa obediente actitud. Ahora, este versículo me dice que no existe tal determinismo establecido por Dios como algunos enseñan. Entonces, al eliminar el determinismo, nos conduce a la posición de que el hombre es responsable de su decisión, la cual lo sitúa según su actuar, ya sea en inmundo, como lo marca aquí, o injusto, o santo. Según su actuar de impío o santo, lo que determina el lugar en la eternidad y de acuerdo a su respuesta al llamado divino. De ahí la importancia del verso anterior, a no ocultar o sellar la palabra profética. Él todavía habla de oportunidad y misericordia para los impíos, los cuales en arrepentimiento pueden cambiar su futuro para la eternidad en virtud de la obra de Jesucristo en la cruz. Y para los justos, para los santos, el todavía es un tiempo de perfeccionamiento cada día. Y con base a este pensamiento surge la pregunta: ¿habrá oportunidad para quienes realmente rechazan el plan de Dios de salvación? Personalmente creo que no, por la dureza de su corazón. Solo con esa decisión confirmaron su situación judicial y por lo mismo su sentencia ya está dada. Aunque Dios en su omnisciencia y en su presciencia conoce la decisión final de cada individuo, y no porque sea la voluntad de Dios condenar a unos y salvar a otros, sino por la decisión que las personas tomaron al llamamiento de Dios. Versículo 12. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Me llama la atención que esta advertencia es citada 3 veces en este capítulo, es decir, vengo pronto. En el versículo 7, en el versículo 12 que estamos viendo ahorita y luego lo veremos en el versículo 20. Y también hay otra expresión parecida en Juan 14, 2 y 3. Entonces voy pues a preparar lugar para vosotros. O sea, yo me voy y les preparo lugar. Entonces, si Jesús repite estas advertencias, es porque su regreso es inminente y el cual tiene un propósito definido: galardonar a los suyos. Y aquí viene lo interesante. La palabra galardón viene de la palabra griega misdos, 3408 de Strong, si usted tiene esa concordancia, y su significado se refiere al pago por un servicio, ya sea bueno o malo. Es el pago de un jornal, y es interesante esta definición, la cual está confirmada en Apocalipsis, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, donde nos dice que cada uno recibirá lo que haya hecho mientras estaba vivo, sea bueno o sea malo. Estoy parafraseando 2 Corintios 5:10. Nos dice que cada quien recibirá su paga según lo que haya hecho en la obra del Señor. Y ahora, antes de esta porción bíblica, también consideremos 1 Corintios capítulo 3, versículos del 10 al 5, donde nos dice que también serán recompensados cada uno. Algunos tendrán obras que son como el oro, la plata y las piedras preciosas. Y hay otros
que sus obras son madera, heno y hojarasca. Y aquí está lo interesante de esto. Estas obras se convierten en ceniza. Y en cambio, oro, plata y piedras preciosas, la mirada escrutadora de nuestro Señor Jesucristo, lo único que va a hacer, como lo hace el fuego ante estos metales, es resaltar su pureza. Esto es ineludible. Según Romanos 14, 10, versículo 12, voy a citar una parte nada más, dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Ahora bien, esta comparecencia de los santos es para retribución, no es para juicio. Recuerde que ya hemos sido juzgados. Recuerde el texto de Romanos 8:1 que dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo interesante, según este texto de Apocalipsis que estamos leyendo, es que nuestro trabajo en el servicio de Dios y su obra tendrán un gran reconocimiento. Sin embargo, es necesario dejar en claro que las obras no son para salvación, sino más bien estas obras son por una salvación otorgada. Recuerde usted Efesios 2, 8 al 10, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, o sea, anticipadamente, para que caminemos en ella. Lo interesante, según este versículo de Apocalipsis, es que nuestro trabajo en el servicio de Dios y en su obra tendrá un gran reconocimiento. Sin embargo, es necesario dejar en claro que no es para juicio, es para un reconocimiento. Por tanto, esta comparecencia no es para salvación. Recuerde que por gracia somos salvos, no por obras. Esta presentación es con relación al servicio que usted hizo en la obra de Dios. Que si bien estaremos en su presencia, también experimentaremos la pérdida o recompensas de galardones por nuestro trabajo en el Señor. Bien dice que ningún trabajo en el Señor es en vano. Y también nos dice que Dios nos recompensará en su momento. Versículo 13. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Es interesante cómo se presenta en este versículo el mismo Señor Jesucristo, lo cual se puede dividir en tres partes. Primeramente, yo soy el alfa y el omega, es decir, la primera y la última letra del alfabeto griego. Esto habla precisamente de su eternidad. Recuerde usted Juan 1:1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Él es quien estaba en el inicio de todos, como dice Colosenses 1:16. Él es el que concluye todo, es decir, el principio creador y el que pone fin a todo. Esto nos habla, me perdí en esta parte, que representa su eternidad, y esto nos dice que Jesucristo estuvo presente en la creación y también estará al final de todas estas cosas, es decir, el comienzo y final de la vida está en sus manos. Por eso se dice que Él es el primero y el último, o sea, el eterno, que no hay nadie más como Él. Por eso Él es el creador, pero también es el consumador de los tiempos. Él es el autor y consumador, pero también habla de la soberanía, de su soberanía y de su deidad. Y aquí hay algo que debemos destacar en este versículo. Es la expresión yo soy. ¿Cómo empieza el versículo? 22:13. Yo soy. Esta palabra yo soy la usa Jesucristo en repetidas ocasiones y según lo consigna el Evangelio de Juan, es para referirse a sí mismo como Dios, que es la única alternativa para el hombre para ser
salvo. ¿Sí? Entonces, no hay nadie más para ser salvos. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esta es la última bienaventuranza de las 7 que se encuentran en este libro de Apocalipsis. Y recordemos que estamos hablando a estas alturas ya del final. Por tanto, este verso habla de la fidelidad que empezó con un acto de fe en Jesucristo como Redentor, y que al pasar con la vida, esta se vuelve una experiencia de santificación, lo cual habla de una limpieza continua para permanecer en comunión con Jesucristo, lo cual habla de una limpieza también, una limpieza continua para permanecer con Él. De tal forma, que esta actitud o perseverancia nos da el privilegio de tener el acceso al árbol de la vida, es decir, tener entrada a los frutos de ese árbol. Es una promesa hecha en Apocalipsis 2:7. También a este grupo de santos se les dará camino a la ciudad celestial. Y la pregunta es, ¿cómo es que lavaron sus ropas estos santos? Por la sangre de Cristo. Hay muchos versículos que hablan acerca de mantener estas vestiduras limpias. Versículos que le invito a que los busque y estudie y memorice. Y como podemos observar, la entrada generosa al cielo, como nos lo marca 2 de Pedro 1:11, es para los santos de todos los tiempos, los que lavaron sus ropas en virtud del sacrificio vicario de Cristo, que es vicario, que Cristo tomó tu lugar. Tú y yo merecíamos ese castigo, pero como no nos alcanza para pagar, Jesucristo toma nuestro lugar y dice, yo ya pagué por tal y por tal persona. Entonces, por eso es solo para los santos de todos los tiempos, los que lavaron sus ropas en virtud del sacrificio vicario de Cristo. Mas a los perros, versículo 15, están afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace la mentira. Es un texto muy parecido, tal vez usted lo recuerde, en Apocalipsis 21:8, un texto fuerte por su señalamiento directo a conductas pecaminosas, y llama la atención, aquí dice los perros, la palabra perros. Esta palabra, según la Torá, es decir, el Pentateuco, en el libro de Barim, o es decir, el libro de Deuteronomio, este es el Pentateuco, la Torá, ¿sí? Le recomiendo que si puede comprarla, cómprelo, vale la pena por los comentarios. Entonces, llama la atención esta palabra perros, que se encuentra en Deuteronomio 23:18, son mencionados en referencia a los sodomitas. Y cito textualmente lo que dice el comentarista de este libro. 23:18 de Deuteronomio, de Abraham, dice, no habrá mujer promiscua de entre las hijas de Israel. No habrá hombre promiscuo de entre los hijos de Israel. Y también reproduzco lo que aquí se encuentra. Dice textualmente, y no habrá hombre promiscuo, es decir, un hombre dispuesto para toda relación sexual. Tremendo esta parte. Según la ley mosaica, el perro era considerado un animal inmundo por ser un animal carroñero. Usted lo puede ver en Éxodo 22:31. También el sodomita o el promiscuo sexual era considerado como un inmundo, al igual que un perro. Busque sus textos en Deuteronomio capítulo 23. Habla también de otras aplicaciones.
Con relación a los perros, por ejemplo, en 21:8, la palabra abominable que vemos en el texto de Apocalipsis 21:8, la palabra abominable es un sinónimo de perro, y como se mencionó aquí en este 22:15, es en referencia a las personas que se contaminan con vicios o perversiones paganas. Luego tenemos a los hechiceros. Con respecto a este rubro, la Biblia lo condena tajantemente, esta actividad, y a la que probablemente usted le llame brujos o adivinos, o agoreros, o como usted le quiere decir. Sin embargo, la Biblia lo prohíbe tajantemente. Ahí le dejo esos textos para que usted los vea y los analice. Esto dice el texto claramente en Deuteronomio 25:16, es abominación para Jehová. Es algo, la palabra abominación es algo fétido ante la presencia de Dios. También habla de los fornicarios, los que mantienen toda actividad sexual sancionada en la Biblia. Tales personas dice que ya tienen su sentencia, pero también dentro de este rubro está la fornicación espiritual, es decir, apostatar o rechazar lo que dice la palabra de Dios. Luego se mencionan los homicidas. Esto es referencia a los que tienen desprecio por la vida de los demás y por tanto derrama sangre inocente. Sin embargo, también aquí se puede considerar en este renglón aquel que maldice o habla mal de su hermano, como lo consigna Mateo 5:21 o 1 Corintios 5:11. Luego se mencionan los idólatras. Y como lo mencioné en Apocalipsis 21:8, idolatría en sí misma es colocar toda actividad u objeto que ocupe el lugar que solo a Dios le corresponde, incluyendo el yo. Eso habla de arrogancia, ¿sí? Luego tenemos a los mentirosos. Esto es bastante explícita, esta clasificación acerca de estas personas, y es descrito como el que ama, ve usted eso, el que ama y hace mentira. Y esto también incluye a los que han rechazado la verdad del Evangelio. Entonces, recordando lo expresado en Apocalipsis 21:8, se incluye aquellos cuya vida es una mentira, dado que rechazaron la verdad del Evangelio, y también se consideran aquí a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque el verdadero creyente ama la verdad, y como podemos observar, este grupo de personas estarán fuera de la ciudad celestial, fuera de la presencia de Dios. En pocas palabras, estarán en el lago que arde con fuego y azufre, que sería la muerte segunda para ellos. Y aquí está la gracia de Dios. Y esto éramos algunos de nosotros, pero gracias a Dios por su misericordia que ya no formamos parte de esa estadística. Versículo 16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es interesante este versículo porque aquí el mismo Señor Jesucristo se identifica claramente. Y si usted recuerda, en el versículo 13 se refiere a sí mismo con títulos que hablan de su divinidad, es decir, soy el alfa y el omega y el principio de fin. Pero en este versículo en especial se identifica Jesucristo en su humanidad. O sea, yo obedeciendo, está diciendo Jesús, yo desciendo humanamente hablando del linaje de David. También muestra este versículo la autoridad y el poder de Jesucristo, es decir, que Él es quien ha enviado al ángel para profetizar acerca de los eventos por venir. Es decir, Dios le dio esta revelación a su Hijo, y luego su Hijo la comunica al ángel, y este ángel la comunica al apóstol Juan, a quien nos lo deja escrito a las iglesias, y un escrito que conocemos usted y yo como Apocalipsis, de tal forma, y como podemos observar, este mismo libro de Apocalipsis es un libro inspirado
por tanto no hay error. Y para confirmar esa rúbrica de este libro en estudio, Jesús mismo manifiesta su procedencia y promesa de su persona, de tal forma que con el cumplimiento de este versículo se materializan y se cumplen todos los pactos de Dios para con su pueblo. Es importante señalar que con este cumplimiento de los pactos llegamos a un comparativo. Con David se crea la primera Jerusalén, la terrenal. Pero con Cristo es la Jerusalén celestial. La procedencia del linaje o raíz de David la podemos comprobar también en Mateo 1:16 y en Lucas 3, del 1 al 32, donde se nos narra toda la genealogía por parte de José, su padre terrenal, no su progenitor, su padre terrenal, y de María. Por las dos líneas concluyen y confluyen en David. También vemos en este versículo que Jesús mismo se proclama como la estrella resplandeciente de la mañana. Por principio, esta es una declaración que tiene que ver también con todos los santos que serán partícipes de la gloria de Dios. Esta proclama tiene su antecedente profético en Números 24, 17 y en Daniel 12:3. Incluso esta promesa Jesús mismo la dijo en Mateo 13:43. Sin embargo, estas promesas tendrán su cumplimiento en la consumación de los tiempos. Esto indica que los justos, los santos, seremos glorificados con una luz que ninguna luminaria conocida podrá opacar. Y el Espíritu Santo, versículo 17, y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Sin duda, aquí, la esposa que se menciona aquí es la iglesia, quien es acompañada por el Espíritu Santo, quien obra en ella el deseo ardiente para clamar en fervoroso ruego por el pronto retorno, diciendo, ven, ven, o sea, regresa, Señor Jesús. Y después de esta declaración hecha por el Espíritu Santo y la esposa, sigue una exhortación, la cual considero un todavía, como lo dice el versículo 11, es decir, una oportunidad para el sediento y para el que tiene en realidad, o para el que en realidad quiere tomar de esa agua. Ahora, con respecto a quien tiene sed, viene a mi memoria aquel texto de Mateo 5:6 de las bienaventuranzas, cuando dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y mi querido hermano, vaya que tenemos hambre y sed de justicia en este tiempo, y más en estos tiempos donde cada vez se ve más difícil, pero el uso de esta expresión para que entendiéramos nuestra necesidad espiritual es la misma agua que le ofreció Jesús a la mujer samaritana, es la misma agua de la que habla el profeta Isaías en Isaías 55:1. Y como veo, este versículo es una doble exhortación, ya que hay muchos que tienen sed y buscan agua para saciarla en otras cisternas, en otras fuentes, pero pocos deciden acudir a la invitación generosa y gratuita que Jesucristo hace. Por eso Jesús mismo en Juan 6:35 dice, el que en mí cree no tendrá sed jamás. O en Juan 7:37 dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Esta invitación sigue vigente. Igualmente para quienes en su andar han roto esa comunión, Dios sigue ahí esperando a que usted se arrepienta y vaya y tome de esa agua. Y mientras Dios no cierre las puertas, todavía hay oportunidad.
Versículos 18 y 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Vaya que es fuerte esta sentencia. Estos dos versículos son considerados como una advertencia seria para aquel que oye estas palabras proféticas, es decir, a la iglesia principalmente. Y tal llamado es para reconocer la palabra de autoridad y la autoridad de la palabra de Dios de esta profecía, la cual no tiene o no debe ser desvirtuada ni por adición ni por eliminación de su contenido. Y quien emite esta advertencia es el mismo que pone la rúbrica en 22:16. Yo soy el alfa de omega. Yo soy el testigo fiel. El que se describe igualmente en el capítulo 1:3, en el 3:14. En la Biblia encontramos un ejemplo de añadidura a la palabra de Dios. Note usted, por ejemplo, en Génesis 2:16 y 17, donde nos muestra el mandato original de Dios al hombre. Luego en Génesis 3:1-5 vemos cómo es alterada la palabra de Dios cuando nos dice, ni siquiera le tocaréis. ¿Recuerdan cuando Eva comenta con Satanás? Dios es claro. El mismo Señor Jesucristo advirtió en Mateo 15:6 el peligro de invalidar su palabra, sustituyéndola por mandatos de hombre. Incluso ya desde el Antiguo Testamento se nos previene acerca de cambiar o quitar o añadir la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, en Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra de Jehová que yo os mando, ni disminuiréis de ella para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordené. Luego ahí mismo, en Deuteronomio 12:32 dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Y escuche esto, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Luego tenemos en Proverbios 36, dice, no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Como lo decía Mateo 15:16, muchos han invalidado la palabra de Dios por mandamientos de hombres. Estos dos versículos, el versículo 18 y 19 de Apocalipsis, nos advierten severamente a los creyentes principalmente a no adulterar la palabra de Dios. Y este aviso va en consonancia con 1 Timoteo 4 del 1 al 3, donde se nos advierte que en los últimos tiempos muchos enseñarán doctrinas de demonios. También en consonancia con 2 Timoteo 2:3, donde se nos advierte de la apostasía de los verdaderos cristianos, o que los verdaderos cristianos estamos viendo, viviendo y padeciendo en estos tiempos previos al rapto. Dios también advierte en 2 Timoteo 2:15 que traces bien la palabra de verdad, como lo dice el texto, es decir, presentar correctamente su palabra. De ahí la importancia de que no todos pueden ser maestros, y si se es maestro, también es importante la preparación. Santiago es bastante claro, Santiago 3:1, por eso nos dice, no se hagan maestros todos, sabiendo que en ello encontrarán mayor condenación. En esta advertencia de solo estos versículos que acabamos de ver, debemos considerar lo siguiente. Los que enseñan doctrinas falsas, tengan mucho cuidado. Por tanto, si debemos perseverar
en la sana doctrina, hagamos caso de Jesús, de lo que mismo Jesús hizo en Juan 7, 15, 18, cuando Jesús mismo nos dice, en el 15, 18, dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Jesús mismo, si Jesús mismo se aplicó en la sana doctrina, ¿quiénes somos nosotros para no hacerlo? Ahora, ¿cuál es la consecuencia de adulterar la palabra de Dios? Sin ser simplista, creo que la respuesta es sencilla y lo reduzco de la siguiente forma. Toda persona que niegue o reniegue, añada o mutile la palabra de Dios, solo demuestra una cosa, que es un impío, que es un rebelde, que no tiene a Cristo en su vida y por tal motivo el nombre de tal persona no estará en el libro de la vida. Tal individuo no estará en la ciudad celestial, que no será partícipe de las promesas escritas y descritas aquí en la Escritura para las personas que son salvas, y las plagas señaladas en este libro de Apocalipsis serán para tales personas. Suena fuerte, pero así está escrito. Y vaya sentencia. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es el Señor Jesucristo el que da testimonio de estas cosas y quien por tercera ocasión en este versículo, en este capítulo, recordemos en el 7, en el 12 y ahora en este 20, da veracidad o vuelve a repetir que viene pronto. Esto da veracidad a su inminente retorno, y ante tal afirmación el apóstol Juan expresa confirmando esto. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Aquí hay algo interesante. Desde la ascensión de Jesucristo, consignada en el libro de Hechos, capítulo 1, versículos del 8 al 11, los cristianos anhelamos su regreso, y de ahí los cielos y tierras nuevas. Desde entonces, desde aquel entonces del libro de Hechos, capítulo 1, desde aquel entonces, el clamor por de su retorno sigue. Sí, ven, Señor Jesús. 3 veces en este capítulo Jesús nos dice, vengo pronto. Lo que significa que cuando Él ascendió, me gusta esta parte, fue un hasta luego. Es decir, nos vemos pronto, hablando en términos terrenales. Pero mientras esto sucede, debemos velar. Debemos estar pendientes de su regreso. Mateo 24, 42 nos dice que debemos estar alentándonos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque Cristo viene. 1 Corintios 16, 22, Maranata, Cristo viene. Luego termina el capítulo 22. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Mi estimado oyente, hermano, escucha. Recordemos que somos peregrinos en este mundo. El apóstol Pedro nos lo dice en el capítulo 2. Y para transitar hacia la morada celestial, necesitamos de su gracia. Gracia que proviene de Dios y que es manifestada en su Hijo. Su gracia es el recurso divino necesario e invaluable para esperar su retorno en este valle de lágrimas. Y también necesitamos de su gracia para entender y guardar este libro y decir, como dice el apóstol Juan al final de este texto, amén. Sí, ven, Señor Jesús. Es interesante cómo la Biblia empezó en Génesis 3:15 con una promesa de que mandaría al Salvador. Y luego en este capítulo
de Apocalipsis también termina con una promesa, regreso. Habla de su inminente regreso. Esta es la culminación de toda profecía. Y regresa Jesucristo con la ciudad celestial. Los tiempos actuales son cada vez más difíciles de sobrellevar. Ya lo había dicho Jesucristo en Mateo 13, crecer el trigo y la cizaña. Y el trigo y la cizaña están creciendo juntos y a menudo no se nota la diferencia entre uno y el otro. Pero los redimidos, por la gracia de Dios, tenemos la confianza en sus promesas. Este libro de Apocalipsis en sí mismo es la revelación de Dios en el cual nos muestra lo que habrá de acontecer. En él encontramos 7 bienaventuranzas para los que oyen, guardan y predican esta palabra y también lo obedecen. Pero también es un libro abierto y también hay una advertencia de no pervertir su mensaje ni por añadidura ni por omisión. Como lo dije, estamos viviendo en los últimos tiempos. Y el Espíritu de Dios aún sigue trabajando, todavía sigue trabajando y preparando a su iglesia para su regreso y el regreso de Jesucristo. Lo que nos toca hacer como verdaderos creyentes es velar, es estar preparados, es esperar anhelante su retorno con paciencia y en santidad, como le dice 1 Tesalonicenses 1:10. Infortunadamente, incluso algunos que se dicen cristianos tienen en poco su regreso, es más, algunos hasta lo niegan. Los primeros cristianos esperaban con emoción y con anhelo el reinado y el regreso de Jesucristo. Así también nosotros debemos esperar este acontecimiento maravilloso y como cristianos, y repito, en nuestro corazón debería de gritar, amén, sí, ven Señor Jesús. Es innegable que vivimos en una época extremadamente interesante y convulsionada. Nos encontramos en el umbral de grandes transformaciones. La precisión con que estas antiguas profecías describen las condiciones imperantes de nuestro tiempo deberían de infundirnos fe. Estas profecías deben inspirar confianza por el hecho de que Dios no solamente tiene poder para prever el futuro, sino que además se preocupa por nosotros de tal manera que nos revela por adelantado lo que ha de suceder y así estar prevenidos, es decir, velando. Asimismo, viendo el estado en que se encuentra hoy el mundo, con guerras, con pestes, con hambrunas, con descontento social, con desastres naturales, con homicidios, y todo esto fue certeramente predicho en los sagrados textos. Si esto fue predicho y se está cumpliendo, entonces es lógico suponer que lo que falta por cumplir también se hará realidad. Aquí la pregunta es, ¿está usted listo para el regreso de Jesucristo? Si tiene temor por las señales que estamos viendo y padeciendo, si tiene temor de los eventos por venir mencionados en este libro de Apocalipsis y en los libros de los profetas, si tiene dudas dónde pasará usted la eternidad, solo hay una manera de evitarlo: reconociendo a Jesús como su Salvador. Solo así puede prepararse usted para el futuro y para la eternidad, aceptando en su corazón a Jesús como su Señor y Salvador.
tenga la certeza de que Él le ama, y si usted le reconoce como su Salvador, Él permanecerá a su lado y le guiará en todas las situaciones difíciles por venir. Y si toma esa decisión, Él se manifestará en su vida, le rescatará de la ira venidera mencionada en este libro de Apocalipsis. La pregunta es, mi estimado videoescucha, ¿le abrirá usted su corazón? ¿Aceptará usted a Jesucristo como su Salvador? Permítame decirle lo siguiente. La solución ya está dada. Es decir, el medicamento ya está ahí. Solo lo que usted necesita es apropiarse de una de tantas promesas. Pero la que más se conoce y se menciona es la de Juan 3:16, que dice ese texto: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo voy a tratar de explicar brevemente. Es tal el amor de Dios, al hombre, que entregó a su Hijo, que puede pagar lo que el hombre no puede pagar. Y si el hombre cree que Cristo puede pagar, no se pierda, y esta persona tenga vida eterna. Y si usted nota, este versículo está hablando de manera global, de manera general, por eso dice para que todo aquel. Pero lo invito a que personalicemos esta promesa. Mire, porque de tal manera amó Dios a, y ahí en ese rengloncito, cópielo, detenga el video, cópielo, y ahí donde está ese rengloncito, ponga su nombre. Entonces, porque de tal manera amó Dios a Panchito, a Roberto, a Lupita, a Juanita, que ha dado su Hijo unigénito para que Panchito, Roberto, Juanita o Lupita, que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta promesa usted se la puede apropiar pidiéndole perdón a Dios y a Jesús, por medio de Jesucristo, y que Jesucristo sea su Salvador. Hay otro texto, Juan 1:12. Dice, mas a todos, note que habla de manera general, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Se lo explico brevemente. Mas a todas aquellas personas que pidieron que Jesucristo entrara en su corazón, que creyeron que en su nombre como Dios y Salvador, les dio la autoridad legal de ser hechos hijos de Dios. Usted se preguntará, bueno, ¿y entonces qué éramos antes? Una criatura de Dios. Usted solamente era una criatura. Aquí la palabra dice claramente que si usted cree en su nombre, usted le recibió, usted es hecho hijo de Dios. Y nuevamente le invito a que personalicemos esta promesa de la Biblia. Otra vez, allí donde dice escriba su nombre, en esa línea, escriba su nombre y aprópiese de esa promesa. Mas a Roberto, a Panchito, a Juanita o a Lupita que le recibió, a Roberto, a Panchito, a Juanita o a Lupita que creen su nombre, les dio potestad, es decir, les dio el papel legal de que ahora son hijos de Dios, con todos los derechos y también obligaciones. ¿Cómo se hace esto? Basta con que haga una sincera oración. Jesús, reconozco que soy pecador y me arrepiento. Te ruego que perdones todos mis pecados y te pido que entres a mi corazón. Acepto el regalo de la vida eterna que me ofreces y desde hoy te recibo como mi Señor y Salvador. Ayúdame a amarte más y transmitir tu amor y tu verdad a los demás. Si usted hizo esta oración de todo corazón, arrepentido por todo lo que usted ha hecho, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. Entonces, si usted hizo esta oración con todo su corazón, crea que su nombre, créalo, délo por un hecho, que su nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Por tanto, usted tiene vida eterna, usted tiene un lugar en el cielo. Crea que usted ahora como hijo de Dios no pasará por los horrores descritos en este libro
de Apocalipsis y por ello de lo gracias a Dios por eso. Repito, los primeros cristianos esperaban con emoción y gran anhelo el regreso de Jesucristo. Asimismo, nosotros debemos esperar este acontecimiento maravilloso. Y como cristianos, nuestro corazón debe gritar, amén, sí, ven, Señor Jesús. Llegamos al final de todo el estudio del libro de Apocalipsis. Es nuestro deseo que sea de bendición para su vida. Comparta este material, enseñe usted con este material. Usted lo puede bajar y lo puede proporcionar a otra persona. No hay derechos de autor, no hay que pagar ninguna cuota. Usted puede distribuir este material con toda la confianza. Bien, después de este estudio vamos a continuar con el libro de Efesios. Tenemos aquí las preguntas de repaso, como en cada lección. En este caso son 20 preguntas, 20 preguntas, ¿sí? ¿Qué significa señalar la palabra de esta profecía? ¿Qué quiere decir 22:11? ¿Qué es un galardón? ¿Cuál es la invitación? ¿Cómo es posible alterar la palabra de Dios? Ante este testimonio profético, ¿qué debemos exclamar? Bien, una vez más, gracias por su atención. Déjenos sus comentarios al correo que aquí usted ve. Nos ayuda mucho a mejorar. Y recuerde, la tierra tiene que ser llena del conocimiento de su gloria, como las aguas cubren el mar. Dios le bendiga.